Buenas tardes, jóvenes, buenas tardes. A esta que es la última actividad académica, pues con este grupo de estudiantes. Primero que nada, pues como ya medio hemos hablado un poco, para nosotros pues ha sido muy interesante poder compartir, poder llevar el semestre, el cuatrimestre con ustedes y sobre todo aprender con ustedes y de ustedes. Sin más preámbulo, pues hoy tenemos una clase que es la clase para cerrar el módulo de electrocardiograma, que consiste en hablar un poco de lo que son las arritmias. Sabemos, por supuesto, que el corazón debe latir de una manera ordenada. Debe llevar, por supuesto, un orden establecido. Partiendo de esta premisa, es importante algunos conceptos que debemos recordar, como por ejemplo, que el corazón está guiado a través de conducción eléctrica, una conducción eléctrica que nace en el seno del nodo sinoauricular, como vemos aquí en la imagen, manda el impulso eléctrico a través de la ventrícula, a través de los tres fascículos, el anterior, el medio y el fascículo posterior, para llegar la corriente eléctrica al nodo, a lo que es el nodo auriculoventricular para estimular lo que son los ventrículos, como claramente podemos ver en la imagen. Partiendo de esta premisa, sabemos que cuando hay contracción de la aurícula se denomina despolarización auricular, y cuando la aurícula de mi corazón se contrae, se traduce en el electrocardiograma como una onda P. Una onda P que es una deflexión positiva que precede al complejo QRS. Entonces, repasando un poco de anatomía para que podamos refrescar algunos conceptos y entender mejor lo que son las arritmias. Entonces, si ven que aquí cuando se forma la onda P coincide con el momento de la contracción auricular. Posteriormente, cuando se estimula la aurícula, se da la conducción eléctrica para llegar al ventrículo a partir del nodo auriculoventricular. Este nodo auriculoventricular, como podemos ver acá en la imagen, justamente en este momento, transmite la corriente eléctrica, el impulso eléctrico a través de los fascículos dentro de las ramas de las de His, izquierda y derecha, y dentro del fascículo espinotalámico, dentro del fascículo anterior y posterior, sobre todo de la rama derecha, la rama izquierda de las de His. Una vez que hemos visto esta conducción, sabemos que cuando el ventrículo se contrae, se forma un complejo que es QRS. Recuerde que cuando hablamos de complejo es aquel que involucra varias ondas. Cuando definimos el complejo QRS, sabemos que está formado por una onda negativa, una onda positiva y otra onda negativa. Sabemos que la primera onda negativa que precede a cualquier onda positiva del complejo QRS es llamada onda Q. Sabemos que la primera onda positiva que se presenta dentro del complejo QRS es denominada la onda R, y sabemos que cualquier onda negativa o deflexión negativa que esté posterior a la onda R se denomina onda S para formar lo que es el complejo QRS. Entonces, ¿por qué es importante este segmento? Porque para hablar de arritmias, estos son los tres elementos fundamentales en los que nos vamos a fijar: la onda P, el complejo QRS y la repetición regular o no de este latido cardíaco. Aparte de ver esto, recordemos un poquito lo que es el electrocardiograma. Tenemos acá la onda P, que es la contracción o despolarización de la aurícula. Luego transcurre la corriente eléctrica a través de lo que es el segmento PR para llegar al complejo QRS. Recordemos algo, cuando hablamos de segmento es aquella distancia entre dos ondas, pero que no involucra las ondas. Cuando hablamos de intervalo es aquella distancia también entre dos ondas, pero que sí involucra una o dos ondas. De segmento, distancia de una onda a la siguiente sin involucrar propiamente las ondas. Intervalos, la distancia de una onda a otra involucrando directamente las ondas. Y complejo cuando tenemos más de dos ondas. Recordemos también, jóvenes, que la distancia de un cuadro pequeño en sentido horizontal representa 0.04 segundos o 40 milisegundos. Recordemos también
que si unimos 5 cuadritos de estos, donde cada uno representa 0.04 segundos, 5 cuadritos nos dan 0.2 segundos, ¿de acuerdo? También recordemos que si hablamos en sentido vertical, cada cuadrito representa 0.1 milivoltio. Si juntamos 5 son 0.5 milivoltios. Si juntamos 10 cuadritos en sentido vertical son 10 milivoltios. Recordemos que esta es la velocidad a la que debe ser tomado cualquier EKG, 25 milímetros por segundo y a 10 milímetros por milivoltio, o sea, 25 y 10. Y por último, lo que debemos repasar aquí es cuáles son las medidas que deben tener estos segmentos. Por ejemplo, el intervalo PR debe medir desde 0.12 hasta 0.20. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí la distancia de esta onda P a mi segmento de QRS debe tener una medida que va desde 0.12, o sea, 3 cuadritos, hasta 0.20, o sea, 5 cuadritos. Si cuando yo agarro mi electrocardiograma veo que la distancia de este punto a este punto mide menos de 0.12 o más de 0.20, yo digo que hay una anormalidad del segmento o del intervalo PR. ¿Por qué? Si mide menos de 0.12, estoy hablando que es un síndrome de preexcitación, porque la velocidad se transcurre a mucha velocidad. Mientras que si mi intervalo PR mide más de 0.20, yo digo que hay un bloqueo porque la velocidad transcurre muy lento. Teniendo en cuenta ese elemento, el otro que vamos a tener en cuenta es cuánto de ancho debe ser mi segmento QRS, mi complejo QRS. Pues este debe abarcar una anchura normal que va desde 2 cuadritos, máxime 3, es decir, 0.08 a 0.12. Todo lo que sea menor a 0.12, yo digo que es un QRS de complejo estrecho. Todo lo que sea mayor a 0.12, o sea, 3 cuadritos, yo digo que es un QRS de complejo ancho. ¿Cuáles son las 3 probabilidades en el latido, en el ritmo cardíaco? Bueno, tener una arritmia sinusal, tener una bradiarritmia o una taquiarritmia. Cuando hablamos al inicio de rítmico o no y sinusal o no, recuerden que sea sinusal o que no sea sinusal depende propiamente de la presencia de ondas P. Y hablamos de que es una arritmia sinusal, aquel electrocardiograma que tiene ondas P, por lo tanto tiene un ritmo sinusal, pero tiene variaciones cíclicas en los intervalos RR. ¿Qué quiere decir esto? Que la distancia de este complejo a otro complejo igual es diferente, no es equidistante. Vamos a categorizar como bradiarritmia toda aquella arritmia, o sea que el intervalo RR o la distancia de una onda R a la siguiente no sea simétrico y que tenga menos de 60 latidos por minuto. Y taquiarritmia, aquel donde se superan los 100 latidos por minuto, pero no es rítmico. Pongamos en orden esto. Si la frecuencia cardíaca es menor de 60 y rítmico, bradiarritmia sinusal. Si es mayor de 100 y sinusal, taquiarritmia sinusal. Si no cumple con la definición de sinusal a partir de la onda P, entonces es una bradiarritmia o una taquiarritmia simplemente. Veamos esto mejor graficados en un ejemplo. Vamos a estos 4 ejemplos. Aquí tengo un trazo de electrocardiograma donde tengo una onda P que me está diciendo que mi aurícula se contrajo. Este intervalo P hacia el intervalo R cumple una distancia de 1 cuadrito, de 2 cuadritos, de 3 cuadritos, de 4 cuadritos. Esto quiere decir que yo tengo un intervalo PR hasta la onda R, desde el inicio de la P hasta la onda R de 0.16, o sea, normal. Luego tengo un complejo Q, apenas veo una deflexión negativa aquí, tengo una onda R y tengo una onda S. ¿Cuánto mide? 1, 2. 2 cuadritos, o sea, es 0.08 por mucho. Y luego tengo un segmento ST. Si yo mido la distancia de este intervalo R a este intervalo R, yo voy a ver que mide lo mismo de acá a acá que de este a este. Es decir, si yo agarro un papel y trato de ver la regularidad de un segmento a otro, voy a ver que de este punto a este punto
tiene la misma medida que de este punto a este punto. Y de este punto tiene la misma medida a este punto. Esto significa que es regular. Esto significa que es regular, la P significa que es sinusal, por lo tanto yo tengo un complejo sinusal y regular. Veamos qué pasa en este ejemplo de acá. Entonces, en este ejemplo de acá, yo veo que la distancia de mi segmento R a este segmento R es la misma, esta es la misma, esta es la misma, esta es la misma, esta es la misma. Luego veo que tengo una onda P, por lo tanto tengo un ritmo que ya sé que es sinusal porque parte del nodo sino auricular, me lo está demostrando la presencia de la onda P y sé que es regular. ¿Cuál es el siguiente paso? Medir la frecuencia cardíaca. Ustedes ya saben que la primera raya gruesa posterior a donde cae el complejo QRS, 300, son 300. Ya saben que acá tenemos un cuadrito, dos cuadritos, tres cuadritos, cuatro cuadritos, cinco cuadritos. Por lo tanto, aquí tenemos una raya gruesa, es 300, un cuadrito, dos cuadritos, tres cuadritos, cuatro cuadritos, cinco cuadritos, por lo tanto aquí es 150 y yo tengo en esta línea, tengo más o menos 140 latidos por minuto en este. Entonces este es una taquicardia sinusal porque tengo mi onda P. Veo este complejo del ejemplo siguiente, veo que tengo P, por lo tanto es un ritmo sinusal y trato de ver que la distancia de este complejo a este es la misma y de este a este es la misma y así sucesivamente. Entonces ya sé que es sinusal, ya sé que es regular, ¿qué es lo que tengo que ver? La frecuencia. Vamos a partir de 300, 150, 100, 70, 50, 42. Ya está por debajo de 60, que sería más o menos acá. Por lo tanto, tengo más o menos 40 latidos por minuto. Ya sé que es sinusal, ya sé que es regular, pero está por debajo de 60. Entonces, ¿qué es este? Una bradicardia sinusal. ¿Qué es este? Porque está arriba de 100, una taquicardia sinusal. Si este no tuviera una onda P, podríamos llamarlo una taquiarritmia. Si este no tuviera un ritmo sinusal, podríamos llamarlo bradiarritmia. Ahora veamos el ejemplo de abajo. Tengo un ritmo sinusal porque claramente veo que hay una onda P que precede a todos los complejos QRS. Claramente los veo acá. Veo que la distancia de este punto a este es la misma, de este a este es la misma, pero me sorprendo porque la distancia de este a este no es el mismo. De este a este sí es el mismo y de este al que sigue sí es el mismo. Entonces, ¿qué tengo acá? Aquí tengo una arritmia sinusal. ¿Por qué es arritmia? Porque no tiene la misma distancia un segmento RR con el otro. Este es igual, pero este es diferente. Y es sinusal porque todos tienen una onda P que precede a mi complejo QRS. Entonces, ¿cómo llamo a este? Arritmia sinusal. ¿Cuál es la principal causa de las arritmias sinusales? Los patrones respiratorios. Normalmente durante la inspiración aumenta la presión intratorácica y se vuelve arrítmico de forma transitoria, como vemos en este complejo, en este intervalo, pero los restos vuelven a ser normales hasta que vuelve a inspirar, se vuelve a prolongar el intervalo RR y así sucesivamente. Esto es una arritmia sinusal o arritmia respiratoria. Ahora que hemos visto lo que es sinusal, nos interesa lo que es la arritmia y vamos a empezar a hablar de lo que son las taquiarritmias. Hay 3 pasos, jóvenes. No olviden que hay 3 pasos para que puedan diagnosticar adecuadamente qué tipo de taquiarritmia es. Tenemos los 3 elementos fundamentales que vamos a utilizar es ver cuál es mi anchura del QRS. Recuerden que ya platicamos que el QRS debe medir de 0.08 a 0.12, o sea, máxime 3 cuadritos. Si es menor de 3 cuadritos, es un QRS angosto. Si es mayor a 3 cuadritos, es un QRS ancho. Ya les dije cómo determinan el ritmo regular o ritmo irregular a partir de la distancia de un complejo QRS al siguiente. Si conserva la misma distancia es regular, obviamente si no hay la misma distancia es irregular.
Y luego, ¿cuál es la morfología y si hay o no presencia de onda P? Repito, ¿cuál es la morfología y si existe o no existe presencia de ondas P? Entonces, no olviden el primer elemento que es identificar estos tres elementos. Una vez que sabemos que estos tres pasos nos van a permitir clasificar las taquiarritmias, yo voy a mostrarles ahora un cuadro donde a partir de estos tres elementos ustedes las van a clasificar, jóvenes. Hay cuatro arritmias que son taquiarritmias, que son mayores de QRS, son de QRS estrecho, y hay básicamente cuatro que son de QRS ancho. Asimismo, entonces, el primer elemento diferencial lo va a hacer la anchura del QRS para dividirlo en dos grandes grupos. El del QRS estrecho, menor de 3 cuadritos, y el del QRS ancho, mayor de 3 cuadritos. Segundo paso que les dije que había que ver era, una vez que yo determino en mi EKG que mi QRS es estrecho y que tengo una taquiarritmia porque tengo más de 100 latidos por minuto, yo voy a ir a buscar la onda P y la irregularidad o regularidad de mis complejos. La distancia entre cada complejo es la misma para decir que es regular o es diferente, por lo tanto irregular. Si yo determino que tengo un latido mayor a 100, que mi QRS es estrecho y que tengo un ritmo irregular, ahí yo ya de las 8 opciones que tenía, ya solo me quedan 2 opciones. La fibrilación auricular, que ya la han escuchado y la han visto, y la taquicardia auricular multifocal. Si al contrario de esto yo vi que es regular, en lugar de ser irregular, yo solo tengo 2 opciones y eliminé automáticamente otras 6. ¿Cuáles son? El flóter auricular o en orejuelas o dientes de serrucho y la taquicardia supraventricular. Ayer vieron que revertimos con medicamentos una taquicardia supraventricular en la emergencia. Entonces, 4 que se ubican dentro de QRS estrecho, 2 para el grupo irregular y 2 para el grupo regular. Lo mismo sucede, jóvenes, cuando partimos de que tiene más de 100 latidos por minuto. Ya vi que mi QRS es ancho, por lo tanto yo descarto automáticamente estas 4 opciones y me enfoco en estas. De estas 4, ¿cómo sé cuál es cuál? Vuelvo a lo mismo. Tengo la distancia regular o la distancia irregular. Si la tengo irregular, solo tengo que clasificarla dentro de fibrilación auricular con bloqueo de rama de las de His o taquicardia ventricular polimórfica. Polimórfica quiere decir de diferente morfología. Ahora, si yo ya vi que tengo una arritmia rápida, que mi QRS es ancho y que tengo regularidad de los complejos, solo tengo 2 opciones. Una taquicardia supraventricular con bloqueo de rama de las de His o taquicardia ventricular monomórfica. ¿De acuerdo? Entonces, así vamos eliminando las posibilidades que pueden existir de mis arritmias. La fibrilación auricular con bloqueo de rama y la taquicardia supraventricular con bloqueo de rama a través de una vía accesoria son cosas que no vamos a profundizar en esta clase porque ya es un elemento diagnóstico más complejo, pero las otras sí las vamos a ver y empecemos a clasificarlas entonces a partir de lo que ya hablamos. Paciente que llega a la emergencia, doctor, me palpita el corazón, tengo 3 horas de que me está palpitando el corazón, por eso vengo. Signos vitales, presión arterial normal, taquicárdica. Entonces, por iniciativa propia, la doctora Suset va a hacer un EKG y va a documentar que tiene una frecuencia arriba de 100 y que tiene un QRS estrecho. Bueno, ya solo tenemos 4 opciones. ¿Cuál es el siguiente paso? Ver si es regular o irregular. Vamos a centrarnos en esta parte, en las de QRS estrecho irregulares. Y veamos la primera. ¿Cuáles son las características electrocardiográficas para decir que tengo una fibrilación auricular? Recuerden que les dije que es arriba de 100 el latido por minuto, un complejo QRS estrecho, miren qué chiquito es el complejo QRS en cada uno de los latidos, y hay ausencia de ondas P, esta es la característica esencial, ausencia de ondas P, irregularmente irregular. Si se fijan, son los 2 elementos que resaltamos. La fibrilación auricular es una arritmia de más de 100 latidos por minuto de QRS estrecho que tiene ausencia de ondas P
irregularmente irregular. Esos son los elementos diagnósticos que ustedes se tienen que grabar en este momento. Entonces, veamos en el eje, por eso es que les pedimos siempre que tiren un trazo de ritmo o derivación larga. Veo acá que tengo un complejo QRS, aquí otro. Para empezar, veo que los complejos QRS tienen diferente altura. En segundo, veo que esta distancia entre RR no es la misma que este a este, que este a este, que este a este, que este a este y así sucesivamente. Por lo tanto, ya sé que tengo más de 100 latidos por minuto de QRS estrecho y solo tengo dos opciones. ¿Cuáles son las dos opciones que tengo? Fibrilación auricular o taquicardia auricular multifocal. ¿Cómo sé que esta es fibrilación auricular? Porque aquí hay ausencia de ondas P. Miren, no es tanto que hay ausencia, sino que tienen una frecuencia superior a 300 latidos por minuto las ondas P. Por eso es que no se logran ver. Entonces, rápido, irregular, que es el otro elemento, y ausencia de ondas P. Con esto ustedes hicieron el diagnóstico de fibrilación auricular. ¿Cuál es la siguiente opción? Si es irregular, taquicardia auricular multifocal. Veamos los elementos diagnósticos de la taquicardia auricular multifocal. A diferencia de la fibrilación auricular, esta sí tiene ondas P, miren jóvenes, pero se van a dar cuenta que hay tres ondas P seguidas y estas tres ondas P seguidas tienen una morfología variable o diferente a la onda P sinusal. Ese es el elemento dilucitorio o diferencial de la fibrilación auricular. Recuerden, ya vimos que más de 100 latidos, QRS estrecho, irregular. Automáticamente su set ya sabe que solo hay dos opciones, la fibrilación auricular o la taquicardia auricular multifocal. ¿Cómo diferencio ambas? Que la fibrilación auricular no hay ondas P y es irregularmente irregular. En la taquicardia auricular multifocal sí hay ondas P, pero estas tienen que tener diferente morfología a la sinusal. Digamos que esta es la sinusal, veo que aquí hay onda P, pero que tiene diferente altura a esta, veo que aquí hay onda P que es más angosta que estas dos, y veo que aquí hay otra onda P. Veo que las tres ondas P que siguen a la primera sinusal que vi tienen diferente morfología. Ese es el primer elemento para determinar taquicardia auricular multifocal o TAM. Y luego los intervalos PP, PR, RR pueden ser variables. Normalmente van a ser irregulares, como pueden ver la imagen. No es la misma distancia de este R a R que de este a este o de este a este. Entonces, QRS estrecho, más de 100 latidos por minuto, 300, 150, 100 y aparte de eso, irregular. Entonces, ¿cómo sé que no es FA? Porque este tiene ondas P y tienen tres morfologías diferentes, por lo tanto es TAN. Con esto hemos visto las que son irregulares. Ahora vamos a pasar a las regulares. Descartamos entonces estas dos opciones y estas cuatro. Cuando tenemos rápido, QRS estrecho regular, solo puede ser un flutter o una taquicardia supraventricular. A grosso modo, ¿cómo las voy a diferenciar? Porque el flutter auricular tiene ondas P o dientes de sierra, la taquicardia supraventricular no. Bueno, pasemos a lo visto que se entiende mejor que lo hablado. ¿Cuáles son los elementos diagnósticos característicos del flutter auricular? Que tiene un patrón de dientes de sierra, no son propiamente ondas P, se llaman ondas F o dientes de sierra. Recuerden ustedes que en fibrilación auricular la frecuencia auricular era superior a los 300, por eso es que no se ven las ondas P. En el flutter la frecuencia auricular máxima va a ser de 300, veamos acá. 300, miren acá, tenemos este acá y tenemos este acá que es máximo, tiene unos 290. ¿Por qué? Porque lo máximo va a ser 300 latidos de frecuencia auricular y como no supera los 300 latidos se logran ver las ondas P, pero no se ven como ondas P, sino como ondas F o en dientes de sierra. Miren, ¿cuáles son las derivaciones habituales cuando tenemos sospecha de un flutter para ir a buscarlo? La derivación 2, la derivación 3, la derivación ABF y B1. Miren acá, tengo una onda P, otra onda P, otra onda P. Una onda P, una onda P, una onda P, una onda P. Aquí tengo onda F, en realidad son F, ¿verdad? Onda P, onda E, P, onda P, pero ven que tienen un patrón característico que se denomina dientes de sierra. Tengo la onda P, digamos que tengo el complejo QRS
Luego tengo onda P, onda P, onda P, y vuelve a iniciar el complejo QRS, onda P, onda P, onda P. Pues recuerden que tienen la característica, mire, como que fueran un serrucho, por eso se llaman ondas en diente de sierra y normalmente se llaman ondas F. Entonces esa es la característica del flúter. ¿Dónde lo buscamos? Lo buscamos en las derivaciones 2, 3 ABF y B1 para confirmar el diagnóstico. Aparte de tener el patrón de dientes de sierra, miren, habitualmente los intervalos RR son constantes. Tengo la misma distancia de este a este, de este a este, de este a este y así sucesivamente. Miren en este que es el trazo de ritmo, que es la derivación 2, tengo una onda R, una onda S, onda F, onda F, onda F. Onda R, onda S, onda F, onda F, onda F. Aquí hay una onda F y aquí hay otra, vean que tiene menos de 300 latidos, por eso es característico del flúter. Y se repiten todos en igual morfología y en igual distancia, por eso es que la categorizábamos como QRS estrecho regular, miren. Y es muy fácil diferenciarla de la otra opción, que es la taquicardia supraventricular, porque en la taquicardia supraventricular no hay ondas P ni hay ondas F. Así como en las de irregulares, en la fibrilación auricular no hay ondas P y en la TAM sí hay, y así se diferencian. Las regulares se diferencian igual, porque en la fibrilación, en el flúter, hay ondas F o dientes de sierra, mientras que en la taquicardia supraventricular no hay ondas P. Este fue el electrocardiograma del paciente que llegó el día de ayer a la emergencia y le dimos adenosina para revertir taquicardia supraventricular. Veamos las características. Primero ya sabemos que cada latido mide más de 100, 300, este mide 290 más o menos. Y es regular, no tiene ondas P. Veamos un trazo de ritmo que es la derivación 2. Miren, tengo una onda R, complejo ST y ninguna onda P. Ninguna onda P. ¿Por qué? Porque deben haber ausencia de ondas P. Lo otro, QRS, ya dijimos que es de morfología estrecha y normal y que la frecuencia va a ser mayor a 150. Miren, onda R, no tengo Q ni S. Complejo ST, no tengo onda P. Y luego otro latido, otro complejo de QRS. Regular, rápido, sin ondas P. Miren, y QRS estrecho. Esa es la diferenciación de la taquicardia supraventricular. Entonces, taquicárdico, QRS estrecho, 4 opciones. Irregular, estas 2. Regular, estas 2. Ahora que hemos pasado a las de QRS estrecho, vamos a pasar a las de QRS ancho, donde vamos a ver 3 básicamente. ¿Cuáles son las de QRS ancho? Lo mismo, jóvenes. Arriba de 100 latidos de minuto. La diferencia es que ya no tengo un QRS estrecho, por lo tanto se descartaron estas 4 opciones, sino que mi QRS es ancho. Cuando su set denota que su QRS mide más de 0.12, a ella se le borran todas las demás opciones y automáticamente piensa en estas. Si es irregular, va a pensar en la taquicardia ventricular polimórfica o la fibrilación ventricular. Cuando ella ve que es ancho pero regular, va a pensar en la taquicardia ventricular monomórfica, o sea, de una única forma. Estos son importantes porque recuerden que la taquicardia ventricular sin pulso y la fibrilación ventricular son los trazos electrocardiográficos que ustedes descargan con energía eléctrica. Por lo tanto, es importante que aprendan a reconocerlos. Hablemos del primero. Taquicardia ventricular polimórfica, es decir, de diferente morfología. Aquí entra lo que es la torsade points. Cuando vean un paciente alcohólico que llega con este patrón electrocardiográfico, documentenlo como torsade points o orejas de conejo. Normalmente son los pacientes que tienen déficit de magnesio y esta arritmia revierte con aplicar magnesio. Ya su set denotó que tiene una frecuencia arriba de 100, que tiene un QRS ancho y pues la característica es que tiene forma y duración distinta. Veamos nuevamente un trazo de ritmo. Miren, este complejo QRS es delgado, este es ancho, este es corto, pero vean acá logramos identificar que se ensanchan todos estos complejos en una parte importante del ciclo cardíaco. Ancho, ancho, ancho. Vean que estos 3 tienen la misma morfología, que estos 3 tienen la misma morfología, pero que estos 3 son diferentes a estos 3 y asimismo a estos. Entonces son anchos, pero de diferente morfología. Miren, pero siguen diferente morfología. Por eso este es diferente a estos, este a este, por eso es una polimórfica. Más de 100 latidos, QRS ancho con morfología diferente.
Vean qué fácil diferenciarlo de la taquicardia ventricular monomórfica. Más de 100 latidos por minuto, RR regular, porque es de los anchos, es la que entra dentro de la categoría de regular, y QRS de la misma forma y duración. Vean este QRS igualito, son todos los de esta derivación. Todos los de la derivación 2 son anchos, pero tienen la misma morfología. Miren en ABL, todos son anchos, un cuadrito, dos cuadritos, tres cuadritos, cuatro cuadritos, cinco cuadritos, pero todos son iguales y regulares. Regulares. Entonces, QRS ancho, de la misma morfología irregular. Eso hace la diferencia de la polimórfica, donde tienen diferentes formas. O sea, vean esta de acá. Fíjense que aquí B1, B2, B3 se está el corazón contrayendo al mismo tiempo, pero vean las de B1, vean las de B2 y vean las de B3, completamente diferentes. Vean acá, por ejemplo, vean acá que todas las de ABL son las mismas, todas las de ABF son iguales, todas las de B2 son iguales, las de B1 son iguales, las de B3 son iguales. Entonces es fácil identificar la taquicardia polimórfica, que su nombre lo dice, y la monomórfica, que también su nombre lo dice. La taquicardia ventricular sin pulso le dan descarga eléctrica cuando hay paro cardíaco, cuando identifican cualquiera de estos ritmos y no digamos la fibrilación ventricular. Fibrilación ventricular es premonitorio de muerte. Aquí el ventrículo se está latiendo, cada minisegmento del ventrículo izquierdo se está latiendo a su propio ritmo y a su propia velocidad. Por eso es que se llama fibrilación ventricular y por eso es que el paciente se muere si no lo revertimos inmediato. No es posible diferenciar bien cada una de las ondas porque ni siquiera hay dos iguales. Miren, ondas son irregulares en forma y morfología y el ritmo es caótico. Absolutamente ninguna onda es igual a la otra y eso que esta es una misma derivación. En la taquicardia ventricular polimórfica veíamos un grupo, por ejemplo, estas tres son iguales, estas tres son iguales, estas tres son iguales, estas aquí hay como cuatro iguales, ven que hay varias que son iguales, pero por grupos cambian la morfología. En la fibrilación ni siquiera hay dos iguales, esa es la diferencia, jóvenes, señoritas. Hasta acá hemos llegado a lo que es las taquiarritmias, QRS estrecho, QRS ancho, irregular o regular. Y ahora vamos a pasar a la parte de las bradiarritmias, donde vamos a evaluar los bloqueos cardíacos. Recordando nuevamente que del nodo sinoauricular parte a través del fascículo de Tawara, del fascículo medio y del fascículo de Condell, pasa al nodo auricular. Del nodo auricular se transmite el impulso eléctrico hacia los ventrículos para lograr el vaciamiento cardíaco completo. Cualquier frecuencia cardíaca que surja, que no nazca del nodo sinusal, no va a tener normalmente ondas P, a no ser que haya una vía que retroceda. Pero la característica principal es que los latidos por minuto, si nacen del nodo sinoauricular, son más o menos de 60 a 90. Los que nacen del nodo auricular hacia abajo tienen menos de 60 latidos por minuto. Y entre más abajo nazcan, por ejemplo, si nacen por debajo del haz de His, es más ancho el QRS y más lento el latido por minuto. Si nacen por arriba del haz de His, es decir, si nacen de aquí hacia abajo es infrahaisiano o por debajo del haz de His. Lo que es de esta línea para arriba es suprahaisiano o por arriba del haz de His. Del nodo auricular hacia acá debe latir menos de 60. De este punto, a la región suprahaisiana, más o menos andan de 60 a 40 latidos por minuto. Y todo lo que nazca por debajo del haz de His es normalmente menor a 40 latidos por minuto. Entre más abajo nazca el impulso eléctrico, más lento va a ser el latido y más ancho el QRS. Partiendo de esta premisa, veamos cuáles son los bloqueos. ¿Qué va a definir? Recuerden la distancia. Aquí ya empezamos a analizar la distancia de mi onda P a mi complejo QRS. Y vamos a hablar del primero. El bloqueo, como su nombre lo indica, bloqueo AB de primer grado. Cuando hablamos de un bloqueo AB de primer grado, estamos haciendo referencia a aquel donde los latidos por minuto están por debajo de 60, pero ojo, mucho ojo, todas las ondas P conducen a un complejo QRS, es decir,
que cada despolarización o contracción de mi aurícula va a tener como resultado una contracción de mi ventrículo. Las ondas P conducen a un complejo QRS. Pero ¿por qué está bloqueado entonces, doctor? Si esto es lo normal que sucede en todo paciente. Está bloqueado porque mi intervalo PR, miren, es superior a los 5 cuadritos o al 0.20. Y la distancia del intervalo PR se mantiene constante. Veamos un ejemplo mejor. Veamos esta onda P. Primero veamos la frecuencia. Está sumamente lento. Está 300, 150, 100, 70, 100, 75, 60, tiene menos de 60. Ahora ya sabemos que es bradicardia. Veamos la onda P. Veamos siempre la mejor derivación para ver la onda P. Recuerden que es la derivación 2, pero este KG está como el de la emergencia ahorita que no sirve el 2. Entonces, veamos donde mejor identifiquemos la onda P y medimos ahí. Veamos acá, 1, 2, 3, 4, 5 y medio. Tiene 0.22 mi intervalo PR. Entonces, todas las P conducen a un QRS, pero tengo más de 0.20 de intervalo PR. Doctor, aquí yo tengo un bloqueo AB de primer grado, me van a decir. Yo les voy a decir efectivamente. Luego tenemos el bloqueo de segundo grado. El bloqueo de segundo grado, la diferencia es que se parte en dos. El tipo 1, bloqueo de segundo grado tipo 1 y bloqueo de segundo grado tipo 2. Diferenciémoslo. El bloqueo AB de segundo grado tipo 1 o también llamado tipo Movitz 1 o con fenómeno de Weckenbach. Veamos qué significa. ¿Por qué hay bloqueo? Porque hay un alargamiento progresivo de mi intervalo PR hasta que una onda P es incapaz de conducir a un complejo QRS. Posterior a la pausa donde no existe un complejo QRS, se repite el ciclo, volviendo a hacer el PR corto y se va prolongando gradualmente. Eso es fenómeno de Weckenbach. Veámoslo más claro. La diferencia entre el de primer grado y el de segundo grado, jóvenes, es que en el de segundo grado ya existe una onda P que no es capaz de conducir. Entonces, ahí yo ya sé que es segundo grado y deja de ser primer grado. Mire, doctor, esta onda P no me conduce a un complejo QRS. Perfecto, le diré yo. Entonces, ha documentado Ashley un bloqueo de segundo grado. Ahora, ¿cómo va a diferenciar si este bloqueo de segundo grado es tipo Movitz 1 o con fenómeno de Weckenbach versus tipo Movitz 2 o sin fenómeno de Weckenbach? Lo va a hacer por lo siguiente, porque hay un alargamiento progresivo del intervalo PR hasta que uno deja de conducir. Veamos el ejemplo, siempre en la 2. Si vemos la distancia de esta onda P a mi complejo QRS, tengo 1, tengo 2, tengo 3 cuadritos. Si paso al siguiente latido cardíaco y aquí, ¿qué pasó? Dice uno, esta onda P se alejó un montón de mi QRS, no como el anterior. Contemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cuadritos, o sea, ya se va prolongando. Miren mi intervalo PR, en este ya está más largo, hasta que llega un intervalo, miren este todavía más largo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cuadritos. Doctor Velázquez, mire que del primero a aquí eran 3, aquí son 7 y aquí son 9 la diferencia. Pero ve acá, doctor Velázquez, que hay una onda P que no conduce. Entonces ya identifiqué que tengo una onda P que no conduce a un complejo QRS, porque entonces aquí, después de esta onda P, debiese haber un complejo QRS. Y claramente vemos que no existe, que en lugar de haber un complejo QRS, en lugar de haber un complejo QRS, vemos claramente que de esta onda P no produce ningún QRS hasta que vuelve a salir otra onda P, miren, con un complejo QRS. Entonces, esta P que no condujo ya les clasificó como uno de segundo grado y les dejó de ser primer grado. ¿En qué consiste el fenómeno de Weckenbach? Que el intervalo PR se va haciendo progresivo, miren, gradualmente. Entonces son 3 elementos. Primero, hay una onda P que no conduce. Desde ahí yo ya sé que es segundo grado. ¿Cómo diferencio si es tipo 1 o 2? Que en el de Movitz 1 o Weckenbach, el intervalo PR gradualmente se va agrandando. Miren,
hasta que llega a una P que no conduce. ¿Y cuál es el tercer elemento? Que posterior a la pausa sin complejo QRS o posterior a esta onda P que no causa complejo QRS, se vuelve a repetir todo el ciclo, volviendo a iniciar el PR a ser corto. Miren, veámoslo. Aquí era corto, aquí 7 cuadritos, aquí 9 cuadritos hasta que dejó de conducir. Vuelvo a ver que existe otra onda P, pero vean que esta onda P vuelve a ser corto el intervalo PR. Miren, se vuelve a prolongar en el segundo, se prolonga más en el tercero, hasta que hay un cuarto que no conduce. Veo nuevamente que mi intervalo se hace corto, se vuelve a prolongar. Entonces, este es el tercer elemento, que cada vez que tengamos la onda P que no conduce, todo lo siguiente del latido cardíaco debe ser igual a lo que estaba previo a la P que no condujo. Si se dan cuenta, esto de acá es igualito a esto de acá y esto de acá va a ser igualito a esto de acá. Entonces, segundo grado hay una P que no conduce, fenómeno de Weckenbach porque el intervalo PR se va haciendo progresivo. Aclarémoslo con el tipo 2 o que no tiene fenómeno de Weckenbach. Lo primero es que de forma súbita ya sabemos que hay una onda P que no va a conducir. Pero ¿cuál es la diferencia entre el 1 y el 2? Que en el 2 el intervalo PR permanece siempre constante. Entonces vean que la distancia de esta P es la misma que de esta, es la misma que de esta, es la misma que de esta, hasta que una onda P deja de conducir. Miren, luego es la misma distancia, es la misma distancia, es la misma distancia, es la misma distancia, hasta que vuelvan a encontrar una P que no conduce. Entonces, ¿cómo sé que es de segundo grado? Porque documenté, me dice Ashi, doctor, una onda P que no conduce. ¿Cómo sé que no tiene fenómeno de Weckenbach? Porque cuento todos mis intervalos PR y veo que todos son absolutamente iguales hasta llegar a la onda P que no conduce. Así de sencillo es la diferencia, jóvenes. Y por último, y el más evidente, es el bloqueo AB de tercer grado. Aquí hay una interrupción completa, señores, de la conducción de la aurícula al ventrículo. ¿Qué quiere decir esto? Que ningún estímulo que se genere en la aurícula me va a llevar a una despolarización del ventrículo. Esto quiere decir que si yo pongo a Ashley y a Suzette a hacer una coreografía, Ashley va a ir por su lado y su ritmo y Suzette va a ir por su lado y su ritmo. Sabemos que el corazón no es así, que la aurícula debe enviar de forma ordenada y consistente el latido al ventrículo para que lleven un orden. Bueno, en un bloqueo AB de tercer grado, mi aurícula es como que tuviera dos mitades del corazón separadas, porque mi aurícula puede tener 300 latidos por minuto y mi ventrículo va a tener 40. Entonces están disociados por completo, por eso se llama disociación aurículo-ventricular. Vemos aquí una onda P, aquí sí hay un complejo QRS, vemos una onda P, hay un complejo QRS, hay una onda P, hay un complejo QRS, pero después vemos que aquí, miren, se mete una onda P en el segmento ST. No debe ir ahí ninguna onda P y sobre todo no produce ningún QRS. Aquí tenemos onda P, conduce QRS, volvemos a ver otra onda P que ya no está metida en el ST, sino que está inmediatamente después. Vemos que esta onda P casi está metida en el QRS. Aquí se va alejando la onda P, vemos esta onda P que está metida prácticamente en el QRS y aquí ya vemos que incluso forma una onda delta. Entonces, la diferencia es que las aurículas van latiendo por su minuto, por su lado, y los ventrículos van por su lado, sin obedecer el ventrículo a la aurícula y viceversa. Están disociados por completo. Bueno, jóvenes, el éxito no es la clave de la felicidad. La felicidad, señores, sí es la clave del éxito. Si ustedes aman lo que hacen, siempre van a triunfar. Muchas gracias, jóvenes, por el tiempo prestado.